Un saludo muy especial para todos. En este video voy a explicar el bautismo en el Espíritu Santo. Para entenderlo, hay que ver primero el significado del bautismo con agua dado a conocer por el profeta Juan Bautista. Porque el bautismo con agua es el símbolo figura del bautismo en el Espíritu Santo. Como nosotros estamos en un mundo físico material, Dios nos ha hecho ejemplos o representaciones con cosas físicas o materiales para entender lo espiritual. Por eso Juan Bautista dijo en Mateo capítulo 3, versículo 11 al 12, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En el bautismo con agua realizado por el profeta Juan, primero hace un llamado al arrepentimiento. Cuando la persona cree es cuando ha reconocido los errores o pecados, se le ha abierto la vista y ha aceptado el llamado de Juan ir a ser sumergido en el río. Sabemos que el agua física se usa como alimento o para lavar o limpiar el mugre. El mugre es símbolo del pecado. El ejemplo, cuando el Señor Jesucristo va hacia Juan para ser bautizado, se sabe que él no tenía pecados, pero él lo hace para darnos ejemplo. Dice en Mateo capítulo 3 versículo 16 al 17, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando el Señor Jesús acaba de ser sumergido en el río, se manifiesta el Espíritu Santo y se escucha una voz, este es un mensaje de Dios reconociendo al Hijo, pero también ya el Hijo ha visto y ha reconocido al Padre. Por eso ha aceptado el llamamiento de Dios por medio de Juan. En lo sucedido muestra que se efectúa un reconocimiento y unión entre el Padre y el Hijo. Y todo eso es un ejemplo que Dios hace para nosotros. Ahora voy a explicar el bautismo en el Espíritu Santo, que es figura o imagen del bautismo con agua realizado por el profeta Juan. Primero se necesita saber el significado del agua, porque lo que simboliza el agua física es importante. Esto lo encontramos en Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Esa agua representa la palabra de Dios, que es verdadero alimento para la vida eterna. En otro momento el Señor Jesucristo dijo en San Juan 6:54, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El Señor explica en San Juan 6:63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En esos pasajes muestra que el cuerpo físico de Jesús representa la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la imagen o la identidad de Dios. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo se cumple cuando la persona cree en el Señor Jesucristo o
en su palabra. Ahí está recibiendo al Señor o está siendo sumergida en esa agua espiritual que es su palabra. Por lo tanto, se está uniendo a Él. Por eso el Señor Jesucristo dijo a los que lo acompañaban en San Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El bautismo en el Espíritu Santo es un encuentro donde se efectúa un reconocimiento entre el Padre y el Hijo, donde el Hijo ve y abre la puerta y se entrega a la voluntad o disposición del Señor y lo sigue. El Señor perdona los pecados y promete estar disponible para acompañar en espíritu todos los días, o sea, genera una unión. En el acompañamiento o recibimiento del Señor Jesucristo en espíritu es el sello, son las arras y la garantía para dar buenos frutos o para ser renovado y edificado y ser nueva criatura. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1, del 21 al 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El acompañamiento del Señor Jesucristo en espíritu es la fortaleza, la protección, es la firmeza, es la fuerza, el que guía por el buen camino. En conclusión, el bautismo en el Espíritu es un proceso donde se da la unión y reconocimiento entre el Padre y el Hijo, o sea, entre el Señor Jesucristo y el creyente, para ser edificado y dar buenos frutos. Sin el bautismo en el Espíritu no hay salvación. Por eso Juan Bautista lo ha dicho, el que viene tras de mí es más poderoso que yo, él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. También todo esto nos confirma los siguientes versículos bíblicos. En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En San Juan 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. También el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En San Marcos 16, del versículo 16 al 18, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que el no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no los hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El que cree en verdad en el Señor Jesús, se une a Él. De eso trata la fe, para ser salvo. Caminando con el Señor verá cosas grandes, semejantes a lo que vieron los apóstoles. El cuerpo físico del Señor Jesucristo representa la palabra de Dios. Cuando la persona es bautizada en el Espíritu Santo, es cuando ha recibido o ha creído de verdad en la palabra del Señor y lo sigue. Es donde empieza a ser parte de Él y a ser miembro del cuerpo del Señor Jesucristo.
Por eso el apóstol Pablo lo explica en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Explico. Siendo miembro de Cristo y estando unido con Él, se recibirá dones o ministerios de acuerdo a la voluntad del Señor y se verá cosas grandes en la vida del cristiano. En esto se refiere el apóstol Pablo en 1 de Corintios, todo el capítulo 12. Una pregunta: sin el bautismo en el Espíritu Santo no se reciben los dones. Explico. Sin tener la unión o pactar con el Señor Jesucristo, ¿cómo se va a recibir los dones? Para entender más fácil voy a hacer un ejemplo con esta comparación. ¿Cómo es posible que un obrero sin acordar o pactar con el jefe o dueño de una empresa va a recibir un puesto de trabajo o el oficio que va a realizar? Primero debe tener la conexión y pactar con el dueño de la empresa para recibir el puesto o lo que va a hacer o servir. Jesucristo es la puerta. El que entra por otra parte es ladrón. Eso lo ha dicho. Por eso el apóstol Pablo, cuando explica la función de los dones y ministerios en 1 de Corintios capítulo 12 versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, porque Jesús representa la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la entidad o la imagen de Dios. O sea que Jesús es la manifestación de Dios de forma física y visible en la tierra, dada a los hombres para la salvación. Por eso el Señor Jesús dijo: soy la luz del mundo. El bautismo en espíritu también puede ocurrir antes del bautismo en agua o ceremonial. El recibimiento y acompañamiento del Espíritu Santo o del Señor Jesucristo no es solo una manifestación para un ratico o minutos. O sea, esa disponibilidad del Señor Jesucristo es para todo el tiempo. Por eso se debe tener en cuenta al Señor en toda acción o proyecto que se vaya a realizar. En esto se refiere cuando Jesús dijo en San Mateo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una recomendación para no ser engañado. El Señor ha hecho diferentes manifestaciones usando señales, milagros, para que las personas vean y crean que Él existe y vive en espíritu. Y eso sirve para la edificación de la fe. Pero también el engañador usa cosas semejantes para engañar. La imagen más clara que el Señor ha enseñado de quien es bautizado en el Espíritu Santo o que anda unido con el Señor Jesucristo se conoce por sus frutos. Porque cuando la persona está unida al Señor, refleja a Dios en sus acciones o en lo que administra. Porque en cada actuación o proyecto lo tiene en cuenta y va a dar buenos resultados o buenos frutos. Gracias.